Buenas noches, amigos y amigas de SUTV, Canal 15, desde la Universidad de Costa Rica, que en esta ocasión queremos decirle sí al regreso de un conocido de ustedes que hace algunos ayeres que no invitamos. Como recordarán las amigas y amigos que tienen tiempo de acompañarnos, don José Rafael Brenes fue por una semana ministro de Hacienda, fue viceministro de Planificación, fue gerente del Banco Central y ahora es gerente de la Bolsa Nacional de Valores. Tal vez de su vida más reciente, la actual, don José Rafael, tal vez podemos empezar un poquito por hablar de ese proceso donde el sitio de la Bolsa abandona el centro de San José y se muda al oeste, pero además le toca, y creo que su periodo le ha tocado interactuar con 3 superintendentes de valores, que de alguna manera es la contraparte desde el ámbito de la regulación del sector financiero, y que son además parte de las superintendencias de una estructura que usted conoció muy bien porque le tocó configurar parte de ese proceso de la formación de las superintendencias cuando usted estaba en el Banco Central. Le ha tocado, repito, creo que coincidente con su gerencia en la Bolsa, le han tocado 3 superintendentes. Eso podría ser un evento, si usted hubiera estado 40 años de gerente de la Bolsa, que le hubieran tocado 3 superintendentes, no sería sorpresa, pero en este caso es una noticia y eso me imagino que tiene consecuencias o interacciones con la actividad bursátil. Gracias, Juan Rafael, es un placer de verdad estar de vuelta. Hacía rato ya que no nos veíamos y con lo de la semana de ministro de Hacienda por algunos meses me conocieron como José el Breve, pero bueno, fue la evolución que se ha dado aquí en términos de lo que es el desarrollo del mercado de capitales, sobre todo en el contexto económico que estamos viviendo, ha planteado algunas satisfacciones, deja muchos retos y algunos sinsabores. Digo esto porque ahora que se habla mucho de todo lo que ha sido el modelo de apertura de la economía costarricense a la luz de la discusión que se está dando con el Tratado de Libre Comercio, viendo el tema desde el sector servicios, que si bien está incluido dentro de esta discusión, pero tal vez en este momento no ha sido el tema que más atención ha llamado, a uno pues lo que le llama la atención es la inevitabilidad de este tipo de fenómenos. Hace 4 o 5 años se discutía sobre, digamos, apertura en telecomunicaciones y hoy en día Skype, a través de los cafés internet, la gente que no tiene computadora en su casa y cada uno de nosotros en nuestras casas, hemos hecho eso un debate añejo. Ya hay apertura de telecomunicaciones. Bueno, cuento esta anécdota porque la gente se relaciona más con eso, pero en el sector servicios, en servicios financieros, se da una situación muy parecida. No solamente hemos visto cómo se ha dado una consolidación a nivel regional, donde, además a nivel internacional, donde antes lo que eran grupos regionales, como podría ser el Banismo panameño, el Cuscatlán salvadoreño o el BAC nicaragüense, han ido siendo adquiridos por grupos financieros de nivel mundial que están impactando no solamente lo que es la competencia, y uno lo puede ver con solo abrir el periódico, la cantidad de diferentes productos financieros muchísimo mayor a la que veíamos hace apenas 3 años antes de que se terminara de dar este proceso, sino que además hay una, de hecho, integración de nuestras compañías que están localizadas en el país con lo que son estructuras o compañías internacionales, y eso tiene implicaciones no solamente, como ya dije, a nivel de productos, sino tiene impactos muchísimo mayores en cuanto a nivel de
manejo de riesgo, integración de las plataformas de atención al cliente, servicios de información, etcétera. Entonces, un proceso, ¿verdad?, donde no ha tenido que mediar ningún cambio legislativo. En el caso de servicios financieros se ha dado una internacionalización muy acelerada en los últimos 3 años. Esto es de una manera, si se quiere, más transparente en lo que son servicios bancarios, porque se dan estas compras, ¿verdad? El banco Scotiabank adquiere Banco Interfin, o Citibank compra Banco 1 y compra Cuscatlán. Entonces, ahí es todo como un ordenado, pero en la parte de lo que es mercado de capitales, y por mercado de capitales aquí entendemos la posibilidad de invertir en productos o ahorrar en productos que no son productos bancarios. El universo es muchísimo más complicado, ¿verdad? Y se parece más realmente a lo que es un entorno de competencia no regulada. Y menciono esto porque usted señala que hemos tenido, bien, que a mí yo tengo apenas 3 años de estar en la gerencia de la bolsa y ya me han tocado 3 superintendentes. Bueno, me han tocado más, porque si contamos a Juan José Flores y a Eddie Rodríguez, que ha estado ya varias veces de interino, serían 4, pero se da de una manera muchísimo menos transparente. ¿Y a qué me refiero? Nuestro mercado de capitales está pensado, o sea, para potenciar o para poder funcionar como un mecanismo donde ese ahorro de los costarricenses puede trasladarse a empresas y al sector público para financiar diferentes tipos de proyectos. Hemos sido muy exitosos en la parte última del sector público. El gobierno capta el mercado primario a través de la bolsa, y toda la negociación de bonos y del Ministerio de Hacienda y del Banco Central se dan a través de la plataforma de negociaciones que organiza la Bolsa Nacional de Valores. Y ahí, bueno, hay transparencia, se le garantiza al inversionista que va a tener las mejores condiciones de mercado para comprar o para vender un título. Y bueno, hemos venido trabajando con estos emisores públicos para mejorar todo ese proceso, fortalecerlo, hacerlo menos líquido, que sea menos caro operar en bolsa. Y ahí digamos que hemos avanzado relativamente bien. De hecho, este año la bolsa cumple 30 años, ¿verdad? Y esos 30 años a lo que más hemos estado dedicados es hacer ese negocio de deuda pública. En la otra parte, que es lo que la gente, por lo general, relaciona con bolsa, uno dice bolsa y la gente piensa en Wall Street, ¿verdad? En Wall Street no se transan bonos, se transan acciones de compañías. Acciones de compañías que abren su capital e invitan al público, ya sea de manera directa, comprando acciones, o de manera indirecta, a través de los fondos de pensiones o fondos de inversión que compran acciones, a ser parte del negocio que ellos están gerenciando. Entonces vemos como en Estados Unidos los principales inversionistas, creo que es el 40% de todas las acciones de las empresas que están listadas en Wall Street, en New York Stock Exchange, son propiedad de vehículos colectivos de inversión, o sea, Walmart, Microsoft, General Motors, no son en gran parte propiedad de millones de estadounidenses que a través de los fondos de pensión adquieren esas acciones. En Costa Rica, desafortunadamente, no hemos podido todavía hacer ese link, ¿verdad? Y es un reto muy importante que tenemos. ¿Por qué? Porque todos los años, creo que ahora solo lo que son, bueno, en conjunto, los regímenes de pensiones, tanto los obligatorios, menos dos esquemas como los voluntarios, creo que acumulan entre 300 y 450 millones de dólares al año. Es una cantidad importantísima de recursos, ¿verdad?, que podrían invertirse en empresas y obras de infraestructura para el desarrollo del país. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de estos recursos se destinan a financiar al gobierno, que no es necesariamente malo, pero que podrían tener, o sea, si el sector privado tiene necesidad de esos recursos, debería poder canalizarse hacia allá. Y lo que está pasando ahora, lo más paradójico, están empezando a tener que invertir afuera, en el exterior, porque no tienen, de acuerdo con los parámetros de diversificación de riesgo que la superintendencia les ha puesto, posibilidad de seguir comprando los bonos que emite el gobierno y el Ministerio de Hacienda. Entonces, Costa Rica, un país en vías de desarrollo, un país que requiere capital y que debo decir que está recibiendo cantidades importantes de capital, por su parte coge el ahorro de los costarricenses y lo tiene que invertir afuera porque no hemos podido, como mercado de capitales, terminar de hacer ese vínculo, de esa función de vaso comunicador entre esos fondos de ahorro y las empresas costarricenses.
uno se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha podido hacer eso? Bueno, entonces de nuevo surgen nuestros 3 amigos superintendentes. Hay gente que dice, no, es que la regulación está hecha de una manera muy alambicada. Se hizo mucho esfuerzo por proteger al ahorrante pequeñito y resulta que en los mercados de capitales, y por esto quiero decir bolsa, no invierten los ahorrantes pequeñitos, sino que invierten en esos otros vehículos colectivos, fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos, que son sofisticados y que por lo tanto no requieren una protección tan detallada y tan minuciosa porque están en capacidad de gestionar el riesgo que están asumiendo por parte de sus inversionistas. Bueno, hay otra gente que señala que no, que es un problema de la cultura empresarial en Costa Rica, que las empresas son muy pequeñas y aquellas empresas que tienen cierto tamaño siguen siendo propiedad de unas cuantas familias. En realidad, eso es parcialmente cierto, y si uno se pone a ver el fenómeno en el resto de América Latina, aun cuando casos de excepción, tal vez como México y Chile, existen, hay otro montón de países, como por ejemplo uno diría Argentina, que debería de tener cientos de empresas listadas, y creo que la Bolsa de Comercio de Argentina no llegan a 40 empresas. O sea, entonces, que es un fenómeno que se repite, y eso nos hace decir, no, es que hay un tema de idiosincrasia. En realidad, lo que ha habido, yo creo, es un problema sobre todo para un país como el nuestro, de enfoque. O sea, la bolsa de valores, o sea, no puede haber, hay tantas Dos Pinos, o tantos Más por Menos, o tantas cervecerías, ¿verdad? Y si uno se pone a contar las empresas que venden más de 100 millones de dólares localmente, yo creo que no llegamos ni a 20. Pero ahí el 99% del resto de las compañías que sí producen y emplean costarricenses también requieren del ahorro. Del ahorro que se genera en la economía nacional. Y ese es el trabajo en que ahora la bolsa está abocándose, ¿verdad? Estamos tratando de diseñar productos y servicios que le permitan a empresas, no digamos microempresas porque eso sería ni pequeñas, sino empresas medianas o medianas grandes, que tienen oportunidad de desarrollar su modelo de negocio de una manera exitosa, o sea, que tienen potencial de crecimiento, para que lo hagan ya no a través de financiamiento bancario, que con toda esta nacionalización, internacionalización, es muy competitivo, sino a través de bolsa, ¿verdad? Que puedan participar los costarricenses de su éxito. De ese éxito se lo vamos a ceder ahora al canal para que les dé un mensaje a las amigas y amigos, y nosotros regresamos. Conversamos, amigas y amigos, con don José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores, y nos vamos a mover ahora hacia una vida anterior de don José Rafael, alrededor de 2 temas del ámbito, digamos, de la política monetaria, y una es un tema que se debe haber conversado durante su gestión como gerente en el Banco Central, que fue el cambio del régimen cambiario y un poco su reflexión desde afuera, que me imagino que estará precedida por algunos pensamientos que usted tuvo y algunas conversaciones cuando el evento no ocurría, y siempre, al igual que en lo que usted acaba de decir, de las fuerzas que piensan que el futuro no debe venir, en algún momento se decía que no podía cambiar el régimen porque aunque tenía defectos, no había un sustituto mejor. Nos vamos aproximando a 1 año de un cambio y me gustaría oír su opinión. Claro, no, con mucho gusto. Además es un tema que afecta a las decisiones de inversión de todos los costarricenses, ¿verdad? La gente estaba acostumbrada o tenía una preferencia por ahorrar en dólares porque decían, bueno, me pagan menos tasas de interés, pero con la devaluación ya más o menos le paso a los colones, y hay un montón de gente, ahora es paradójico, ¿verdad? Pero las tasas en colones y en dólares están prácticamente iguales. Quiere decir que estamos, como decían los abuelos, a la altura del dólar. Pero bueno, un poco el tema del cambio en el régimen cambiario,
valga la redundancia, es un tema que efectivamente se venía hablando, del cual se venía hablando del 90, en principios de los 90. Me acuerdo cuando creo que fue Colombia, que se le reventaron las mini devaluaciones, y poquito a poco eran cada vez menos los países que tenían un régimen fijo, pero de lo que llaman la banda, o sea, el crawling peg, las mini devaluaciones o el tipo de cambio fijo deslizante, como Costa Rica. Es más, el Fondo Monetario que lleva ese tipo de cuentas, al final creo que en la última vez que yo vi el documento eran como 3 países, nosotros y otros 2, porque les habían tendido lo que llamaban en el argot soluciones polares, o fijación o dolarización. Y nosotros estábamos ahí, o flotación o dolarización. Y nosotros estábamos ahí como en el medio. Se viene el cambio, ¿verdad? Y no se me olvida un diagnóstico que también ha hecho la gente del Fondo Monetario, ha dicho, para poder tener una exitosa migración hacia una flotación del colón, hay como 6 condiciones esenciales que cumplir. Se dio eso sin tener las 6 condiciones lejos de, ¿verdad? Yo creo que con costo teníamos 2. Y bueno, como usted dice, dimos el brinco, y lo que le decía ayer a unos amigos, y resulta que el precipicio era de 2 metros. O sea, brincamos y ahí mismo quedamos parados. Claro, el problema que me da la impresión a mí es que todo el mundo estaba preparado para reaccionar si las cosas salían mal, y no para si salían bien. Entonces, dimos el salto hace casi un año, ¿verdad? Y no han cambiado muchas cosas, porque ahora sí, lo que pasó fue que saltamos al piso de la banda, y estamos prácticamente, hoy en día con un colón, con un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Y aquí sí veo que las otras condiciones que se mencionaban en este informe al cual me acabo de referir eran esenciales no para evitar una catástrofe, sino para que se crearan condiciones que permitieran una transición real hacia un régimen de flotación libre. ¿A qué me refiero con real? Bueno, que está bien, el Banco Central anuncia que tiene una banda, que la puede flexibilizar, pero los actores, y en este caso principalmente lo que son los bancos, todavía tienen una serie de amarras que les impiden de una manera activa especular con el tipo de cambio. Y aquí hay que tender el especular de una manera positiva. No, esto no es de un casino, etc. Nuestro país sigue teniendo actores que son eminentemente generadores de divisas, desde el pequeño hotelero que tiene un bed and breakfast, hasta las grandes compañías exportadoras, y otros que somos esencialmente demandantes de divisas. Cada vez que nos vamos a comprar un par de tenis, o cuando le echamos gasolina al carro, o cuando tomamos un autobús, estamos demandando servicios que requieren de divisas. Entonces, en el fondo, hay los 2 elementos, vendedores y compradores, para generar un mercado cambiario en condiciones de cierta incertidumbre y competencia. Lo que pasa es que los encargados de hacer ese juego, esa intermediación, que son los bancos, tienen hoy en día todavía tanto trabas desde el punto de vista de supervisión como límites en cuanto a los parámetros de gestión de riesgo que les impiden hacer esto de una manera activa. Entonces, no hay volatilidad, y aquí entramos en un tema como el del huevo y la gallina. Para poder tener un tipo de cambio que se mueva y flote, es necesario que haya volatilidad. Pero para que haya volatilidad, o sea, que haya riesgo, tiene que haber instrumentos para gestionar ese riesgo. La bolsa hace un año, ahora en junio cumplimos, sacamos un contrato que se llamaba un contrato de diferencia LIBOR-ICP, que era una manera muy elegante de decir, cubra su riesgo cambiario a cierto plazo. Sacamos y ya cumplimos un año y el bebé nació tullido, ahora no hemos hecho un solo contrato. Pero bueno, ese es el tipo de instrumentos que hay que hacer. ¿Qué pasó? Al principio hubo cierto interés, pero cuando no hubo volatilidad, la gente dice, ¿para qué voy a pagar una prima para eliminar el riesgo cambiario si el riesgo cambiario no existe, ¿verdad? Entonces, bueno, hay todo un tema por resolver. Estamos rediseñando el contrato y creemos que se pueden dar condiciones, si se flexibilizan este tipo de reglas para los intermediarios financieros, que puedan tomar posición de una manera más agresiva en el mercado cambiario. Eso tiene sus riesgos, ¿verdad? Pero si lo que queremos es tener un régimen de libre flotación,
Bueno, el régimen de libre flotación lo que busca es que ese riesgo lo deje de pagar el Banco Central y lo empiecen a internalizar los agentes económicos. Uno, cuando toma un crédito en dólares en una casa, debería de tener en cuenta que está asumiendo un riesgo cambiario y poder cubrirlo pagando una prima para comprar un seguro, por lo menos, no sé, 1 o 3 años contra el tipo de cambio, para poner nada más un ejemplo. Entonces sí, yo creo que fue un paso muy importante, creo que era un paso que había que dar, que iba a caer solo, pero que bueno, pasamos, ya estamos metidos en el agua, y yo creo que no estábamos muy seguros si sabíamos nadar, pero nos encontramos con que no hacía falta porque el agua nos estaba llegando al pecho. Un tema un poco, ya no del ámbito de la política monetaria cambiaria, sino más bien un poco de algo que de alguna manera desde la gerencia se veía un poco lejos, pero cercano, que es un poco el tema de regulación, y en específico regular, una cosa era regular a Banex, a Interfin, a regularlos ahora donde la mayor parte de ellos no se alcanza a ver porque el pedacito que hay en Costa Rica es parte de, es una culebra muy grande que tiene un pedacito en Costa Rica y el resto no se mira en el país, pero también parte del tema es que aparentemente debería haber poco interés, por lo menos esa es una reflexión que yo hago como profesor de supervisión prudencial, que es un curso que ustedes lo daría mejor que yo, pero no he logrado tenerlo entre los profesores, permanentemente entre los profesores de mi posgrado, pero desde el punto de vista de regulación, a la larga ahora, uno, ya no es importante verlo, pero a la larga es intrascendente porque realmente debe haber muy poco tema. ¿Usted qué piensa? Totalmente de acuerdo. Es como la discusión acerca de la regulación de los offshore. Los offshore ya no existen. Aquellos bancos que los bancos ticos constituían en Bahamas o en Caimán para poder operar parte de su negocio con regulación más laxa, debería haber dicho diferente, pero bueno, eso ya no es importante. O sea, los lineamientos de gestión de crédito y de riesgo no los pone mi buen amigo, a quien estimo mucho, don Luis Lieberman, acá como lo hacía cuando él era dueño y señor de Interfin, sino que vienen de Canadá, ¿verdad? Vienen de Canadá vía México. Y cuando hay un crédito sindicado de más de, por decir algo, $3 millones, él tiene que mandar a pedir una semana antes permiso para ver si se puede o si cumple, o tiene que hacer la evaluación con esos estándares que le dan a él para ver si cumple o no cumple, y si no cumple y él cree que es un buen negocio, tiene que mandar a pedir permiso a Canadá. Entonces, lo que haga don Oscar Rodríguez aquí cada vez es menos importante. De hecho, si uno se pone a ver qué pasa en el resto del mundo, en el tema bancario, la última revisión de reglas de cómo había que hacer el negocio bancario se llama Basilea II, para aquellos que no sepan, y en Basilea II hay una cosa que dice: si el banco es lo suficientemente grande y tiene controles adecuados, entonces son mejores los controles que ellos tienen que los que les pueda poner cualquier regulador. Bueno, eso es la realidad. O sea, claro. ¿Quién conoce mejor su negocio que gente que tiene bancos? No sé, los canadienses deben tener 35, para operar en 35 países diferentes, y eso, bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La cartera de eso, o sea, la estandarización de la clientela conlleva un menor riesgo. Va a haber partes del mercado que se van a quedar sin poder ser atendidos por estos bancos, y eso va a abrir nichos interesantes para los bancos locales, y es a esos bancos a los que yo creo que hay que cuidar más, porque no es que sean menos competentes, sino que van a asumir riesgos diferentes, ¿verdad? Y ese es el reto más bien que yo creo que tienen los reguladores. Los bancos pertenecientes a una transnacional, como acabo de decir, ya tienen las reglas del juego claramente definidas, y no deberían de preocuparnos. Ya ven las amigas y amigos por qué don José Rafael sería mejor profesor que yo en ese curso, del cual hablé en nuestro posgrado de Economía de la Banca y los Mercados de Capitales, pero la otra parte del programa, don José Rafael, tiene un poco que ver con el comercio, y ese es un tema en el que
excepto cuando usted estudiaba economía agrícola en esta Universidad de Costa Rica, tal vez algunas de los contextos en los que usted estaba pensando, tal vez algún trabajo que escribió en algún curso tenía algo que ver más con comercio, pero en general no digamos, su experiencia no va allá, pero ahora los costarricenses, si es que llega a darse la posibilidad de que votemos sobre el plebiscito, la sala cuarta nos dirá si sí o si no, usted y yo y todas las amigas y amigos, excepto los que no sean menores de excepto los que no sean mayores de edad a la fecha de corte, vamos a tener que pensar sobre ese tema. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que usted acaba de decir lo más importante, que pensar, ¿verdad? Si uno se pone a leer el tratado, no sé, son miles de páginas, yo no lo he hecho, yo he leído la parte que tiene que ver con servicios financieros, que en el caso de servicios financieros es lo que se llama tratamiento nacional, que es muy rápido, pero sí, o sea, lo fundamental es que o sea, nadie va a ser experto en comercio de aquí a la fecha del plebiscito. Lo que le recomiendo a los costarricenses y lo que yo he hecho es qué es efectivamente lo que se va a hablar en el tratado, lo que se va a votar y qué son cosas, o sea, que no tienen, que hablan de un modelo de desarrollo, de escogencias como país, sobre las cuales tenemos que decidir siempre, pero que lo fundamental, que es el libre comercio, que este tratado determina, es sobre lo que tenemos que votar. Excelente punto para cerrar el programa, para decirle a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde y que la próxima semana tendremos otro hecho con el mismo entusiasmo y esperamos que con el mismo interés para ustedes, pero además quédense con Canal 15, aquí hacemos televisión para ustedes. Bueno, muchas gracias.